Hola a todos, hermanos en Cristo. En esta ocasión tenemos como invitada a Sofi Vera. Sofi ya en un futuro nos va a compartir su testimonio de conversión, pero por hoy nos va a compartir la historia y además las promesas de Santa Brígida. Si no lo conoces, quédate. Y si ya lo conoces, también quédate porque puedes unirte a un gran apostolado. Gracias, Sofi, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Monse, por esta invitación. La verdad es que sí estoy muy emocionada de compartirlo, porque bueno, pues el Señor me llamó a algo que yo ni tenía pensado, o sea, de verdad no tenía pensado. Estas oraciones las iniciamos hace 3 años y solo las iba a hacer yo. O sea, yo las escuché y dije, las voy a hacer, ¿no? Y le comenté a la tía de ti. Y bueno, se empezó a correr y a correr y a correr y al final el primer grupo terminó como con 100 personas. Y yo dije, ¿qué onda? ¿En qué momento? O sea, yo quería hacerlas yo solita y dije, pues a mi familia la invito y punto, ¿no? Y bueno, pues el Señor como que dijo, no, de aquí te agarro para continuar y pues empezar a enseñar y a promover estas oraciones que pues Santa Brígida tiene dos, ahorita las voy a pues ir explicando, pero la verdad es que es algo muy bonito meditar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también pues los santos lo dicen, lo recomiendan, o sea, a nosotros entrar en esa meditación tenemos una unión con el Señor más fuerte, porque estamos compartiendo con Él lo que pasó por nuestra salvación, o sea, por tu salvación, por mi salvación. Entonces yo creo que no hay nada más bonito que acompañarlo en cada etapa que vivió el Señor en ese camino de salvación. Muy bien, Sofi. Entonces, para consagrar este video al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, ¿te parece bien si hacemos una oración? Sí, claro que sí. Ok. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, Sofi, pues a ver, comienza contándonos quién es Santa Brígida. Muy bien. Bueno, pues Santa Brígida nació en el año 1303. La mamá, al momento de tener ya a Santa Brígida, ahora sí que en su vientre, tuvo como fueron a un barco, o sea, como que iban a ir a hacer un viaje, y en ese viaje salió algo mal y el barco literalmente se hundió. Y entonces los papás de Santa Brígida sobrevivieron y ella en un sueño se le aparece un ángel y le dice, has sobrevivido por la hija que tienes en tu vientre, porque Dios te la ha dado. Entonces desde ahí como que ya empieza que Santa Brígida pues venía a revolucionar literalmente, ¿no? Y entonces los papás de Santa Brígida eran muy piadosos. O sea, lo que Santa Brígida tenía era un núcleo muy, muy piadoso y religioso, que ellos se confesaban todos los viernes. Y entonces, como tenían mucho dinero, pues educaron a Santa Brígida en la fe, ¿no? Entonces ella básicamente desde niña empieza a tener visiones. Su primera visión es a los 7 años y se le aparece la Virgen, ¿no? Entonces para ella ya era algo como que muy normal dentro de lo que cabe tener esas experiencias místicas, hasta que queda huérfana y en un momento por una humilía a los 10 años ve a Jesús crucificado y ella le pregunta, pues, ¿quién te ha hecho eso, Señor, no? Y él le contesta, los que desprecian mi amor. Entonces Santa Brígida cuando escuchó eso dijo, yo, o sea, necesito sumergirme en la pasión de nuestro Señor. Entonces, imagínate, a la edad de 10 años ya tenía esas experiencias, entonces ella empieza cada vez a profundizar más en la meditación de nuestro Señor Jesucristo y cuando muere su madre la educa su tía, pero continúa con esa línea, pues, dentro de lo que cabe de una vida religiosa. Y entonces como que no veían cumplir en Santa Brígida lo que le habían dicho a su mamá, ¿no? O sea, como que iba a ser una persona que iba a mover mucho, ¿no? Entonces su padre decide casarla. Entonces Santa Brígida por obediencia dice, perfecto, o sea, si mi papá me quiere casar, pues me caso. Y a los 14 años se casa, ¿no? Su esposo en ese entonces ya le ganaba por 4 años, o sea, no se llevaban mucho, pero imagínate, aún así a los 14 años ella dice, hágase la voluntad del Señor, se casa, su marido, pues una persona que no era muy piadosa, pero Santa Brígida se encargó de irlo moldeando, tanto que en su palacio les daban de comer a los pobres, o sea, Santa Brígida abría las puertas y vengan todos.
Y entonces llegó un punto en que su esposo empezó también a servir comida, a ir con los más necesitados, ¿no? Entonces poco a poco se fue moldeando, ¿no? La vida de Ulf, se llamaba su esposo. Y Santa Brígida tuvo 8 hijos. Dentro de esos 8 tenemos a Santa Catalina de Suecia. Ella es pues santa, ¿no? O sea, también encargada de la misión de Santa Brígida. No hay que confundirla con Santa Catalina de Siena, que son contemporáneas, de hecho vivieron al mismo tiempo Santa Brígida y Santa Catalina de Siena. Y tuvieron algo súper importante, las dos. Al mismo tiempo fueron las encargadas de mandarle muchas cartas a los papas para que regresaran a Roma. Recordemos que en ese momento ellos se encontraban en Francia, en Aviñón. Santa Brígida no logró que regresara porque hubo un momento que regresó el Papa, pero por poco tiempo y se volvió a ir. Santa Catalina de Siena, podemos decir, fue la que ya como que concluyó todo lo que Santa Brígida había iniciado. Pero pues ahí vemos cómo el Señor se vale pues de todo, ¿no? Entonces, en esas visiones que le iba dando Santa Catalina, pues escribía, pero Santa Brígida también. Entonces imagínate, al Papa le llegaban las 2 cartas de 2 mujeres que ni conocía, diciéndoles que regresara y pues aferrado a que no, ¿verdad? Pero bueno, pues el Señor movió como pudo con ellas dos. Santa Brígida no logró ver que regresara el Papa, pero pues Santa Catalina terminó la misión, se podría decir, que también llevaba Santa Brígida. Entonces, ella en ese momento de estar en sus visiones, llega a un punto en donde dice, ¿sabes qué? Son visiones todos los días, o sea, yo me estoy volviendo loca, tal vez esto sea algo que el demonio me está poniendo, ¿no? Y en un buen discernimiento escucha que el Señor le dice que vaya justamente con un sacerdote, pues como para que empiece el discernimiento. Y en el discernimiento, el sacerdote le dice, todo lo que tú escuchas y ves viene de Dios. Entonces ella ya se queda tranquila en ese aspecto y pues continúa escribiendo, ¿no? Santa Brígida es la primera monja que funda un monasterio con hombres y mujeres. La finalidad de los hombres en ese monasterio era guiar a las monjas en la vida espiritual. Llevaban los dos una vida pues separados, no se veían en el monasterio más que solo en la Santa Misa o para la dirección espiritual de las monjas. Entonces, pues desde ahí, pues fue como que una revolución muy grande la que iba haciendo Santa Brígida, o sea, porque ella literalmente era una persona que si el Señor le decía, ve con tal rey, porque pasó varias veces, y dile que su reinado no va a perdurar si no me pone a mí como centro y todo, o sea, Santa Brígida iba y lo hacía. Entonces, imagínate cuántos enemigos no se ganó por ser sincera, o sea, por decir la verdad, que yo creo que es algo que a veces nos falta como católicos. O sea, que vemos que las cosas están mal y no las decimos, como que nos quedamos callados o nos da miedo hablar. En cambio, pues de ahí vemos la valentía que tenía Santa Brígida de ponerse con autoridades. O sea, porque no estamos hablando de que, con tu vecino, no, era de ponerse con autoridades ya eclesiales y también de parte monarca, o sea, de ponerles y decirle, lo que tú estás haciendo está mal, así. Entonces, desde ahí, pues vemos que es algo súper interesante lo que ella empezó a realizar. Y como que muchos van a decir, pero ¿cómo llegó a ser monja si estaba casada? O sea, ¿en qué momento? Pues bueno, tenían una tradición en la familia de Santa Brígida, de que se tenían que ir a Compostela, a hacer el camino de Santiago, pues en ese entonces duraba 2 años haciéndose el camino, en lo que llegaban, en lo que regresaban, y en ese momento su esposo Ulf se enferma. Entonces Santa Brígida empieza a orar por él, intercede por él para que se cure si era la voluntad del Señor. Y si sí se llegaba a curar, los dos al regresar a Suecia se iban a convertir cada quien en monjes. Entonces imagínate, el esposo se convierte en monje y Santa Brígida se convierte en monja. Entonces al regresar, el esposo dura 4 años más en esta vida y luego pues Santa Brígida ya queda viuda. De hecho, por eso Santa Brígida es considerada patrona de las viudas. Entonces, desde ahí ya vemos que ella se abandonó totalmente a la voluntad de Dios y en ese momento escucha que el Señor le dice, recordemos que Santa Brígida venía de una familia con mucho dinero. Entonces, el Señor le dice, tú siempre vistes pues cosas caras, o sea, vestidos de lujo. En cambio, yo dejé todo. Cuando ella escucha eso, lo único que hace es ponerse literalmente, pues ceñirse como si fuera la tela más áspera
ponerse solo el manto, el velo de lino, y de ahí en más ya no volvió a usar nada más. Todos sus bienes los regaló a los pobres. Ella dijo, entonces yo también quiero ser pobre como tú, Señor. Desde ahí durmió todo el tiempo en madera, o sea, en tablas, nunca más en una cama, y se entregó en una manera que su hija, Catalina, en ese entonces, le dijo, mamá, yo no puedo seguir tu ritmo. O sea, es muy, muy pesado lo que tú haces. O sea, era pedir limosna porque regaló todo. O sea, el castillo lo convirtió también en un monasterio y regaló todo que pues todo el tiempo solo era mendigar, mendigar, ayudar. Y ella decía, yo no puedo con esta vida. Y le dijo, me voy a regresar con mi esposo, ¿no? Esta Catalina estaba casada y Brígida voltea y le dice, tu esposo morirá en poco tiempo y luego tú me seguirás. Y pues dicho y hecho, Santa Brígida es considerada una de las profetas más grandes. O sea, muchas de las cosas que ella ha dicho se están cumpliendo hoy en día. Se están cumpliendo hoy en día. Ella tiene profecías del anticristo, tiene profecías del juicio final, incluso ella le tocó ver juicios de personas que ya habían fallecido y como literalmente el Señor la dejó ver cómo era un juicio. Y es muy, muy interesante porque el Señor no habla cuando es el juicio. Ella escribía que era la persona la que hablaba todo el tiempo y decía, por ejemplo, esa persona que sale era un caballero y decía, yo fui a misa, yo oré y todo, ¿no? Pero luego él solito decía, pero solo lo hacía por necesidad. O sea, no lo hacía porque realmente me naciera hacerlo, ¿no? Y entonces ya era tanta la soberbia que tenía ese caballero que al final le dice al Señor, ¿sabes qué? Yo me condeno para que no seas feliz teniéndome en el cielo. Y el Señor le dice, eso no, o sea, no es que me hagas feliz a mí, sino es que tú te vas a perder de la felicidad. Y él literalmente le dice, no me importa. Y entonces dice, entonces tú has decidido tu condena. Y él dice, la decido. Entonces, démonos cuenta desde ahí que nosotros solo somos quienes elegimos si nos acercamos o nos alejamos del Señor. O sea, es que no es que el Señor te imponga cumplir los mandamientos, no es que el Señor te imponga ir a misa. O sea, uno decide si quiere acercarse y abrazarse al Señor o quiere alejarse y aparte es por orgullo. O sea, Dios no es que sea más feliz teniéndote o más triste si te vas. Él en su plenitud es el amor, es la felicidad y no nos necesita a nosotros. Entonces es muy interesante ver cómo ella también tiene un libro en donde literalmente está el demonio, Dios y Santa Brígida escribiendo lo que los dos estaban hablando. O sea, tiene unos libros que de verdad tú los lees y dices, ¿de dónde salió esto? O sea, toda esta información que a veces es difícil de creerla, pero ella literalmente lo único que hacía era escribir y escribir y escribir lo que el Señor le dictaba. Le dictó también sobre la Santísima Trinidad, la Virgen le dictó sobre el dolor que ella sintió al momento de ver a su hijo en la pasión. Y justo eso se torna en unas oraciones, ¿no? En las oraciones de 12 años. Esas son otras, porque Santa Brígida tiene 2 oraciones. Tiene las de un año, que la verdad son hermosas, o sea, son hermosas. La finalidad de estas oraciones de un año es consolar, imagínate, Monse, las 5,480 latigazos que recibió nuestro Señor. O sea, esa es la finalidad de esas oraciones. Entonces, como que tú dices, Señor, ¿cómo recibiste tantos latigazos? Por amor a mí. Y todavía yo puedo consolar cada uno de esos latigazos. Y lo más bonito es que aparte de consolarlo, nos da unas promesas que son bellísimas, que ahorita quiero leerlas. Pero quiero continuar un poquito todavía explicando qué más hizo Santa Brígida. Ella llegó a, pues sí, como que afrontar también a un sacerdote en ese entonces, pero la Virgen antes le pregunta, Santa Brígida, dime, bueno, Brígida, dime, ¿qué ves tú en ese sacerdote? Que sea como motivo de que esté haciendo mal. Y ella le decía, pues no porta el hábito todo el tiempo, ¿no? Y le decía, ok, pero eso no lo hace menos sacerdote. Le decía, es importante, sí, pero esperen el punto que quería llegar la madre. Y le dice, ¿qué más? Y le dice, pues la Santa Misa no la oficia todos los días. Ok, pero eso no lo hace menos sacerdote.
lo que está haciendo mal ese sacerdote, te lo voy a decir yo, es que está manchando el alma que le dio el Señor. Está manchando el alma y no está llevando a más almas a mi hijo. Eso es lo que está haciendo mal ese sacerdote. Y entonces nosotros a veces juzgamos a los sacerdotes por afuera, pero imagínate cómo la madre profundizó en ese punto diciéndole lo que está haciendo mal. Realmente lo que está haciendo es manchar su alma de soberbia, porque ese sacerdote estuvo como en una vida de pobreza en su infancia, y ya siendo sacerdote pues ya tenía más dinero porque él era el que se encargaba del monasterio, ¿no? Entonces la soberbia le empezó a ganar. Santa Brígida escribe una carta y se la manda diciéndole, estás perdiendo literal a las ovejas, cuando tú deberías de ser quien las guíe. El sacerdote no le hizo caso, porque muchas veces nos dice y como que nos aferramos más a nuestras cosas, ¿no? De que no es cierto. Pues igual como los papas, que ella le mandaba cartas, es que necesitas regresar a Roma, el Señor me ha dicho, o sea, a un papa le dijo, imagínate la fuerza con la que le dijo, eres peor que Satanás. Imagínate cuando el sacerdote, cuando el papa leyó esa carta, en lugar de doblegarse, se puso más furioso y dijo, pues no regreso. Entonces imagínate con qué fuerza estaba Santa Brígida, que obviamente la gente llegó a un punto en que pues no la quería. Había muchos que sí, pero había otros que decían, no hombre, es que esta señora solo nos está diciendo cosas, ¿no? Pero es que el Señor quiere que abras los oídos para que lo escuches y no te pierdas. Esa es la finalidad, porque Santa Brígida quería que la gente escuchara, porque ella sabía ya por sus visiones lo que era el infierno, lo que era el purgatorio, lo que era un juicio. Entonces, ¿qué quería? Que la gente comprendiera que no vale la pena vivir aquí en este mundo 30, 70 años de una forma cómoda a perderte la eternidad. Entonces, desde ahí vemos que por eso esa insistencia hoy en día que debemos de tener los católicos de reformar nosotros mismos nuestra propia vida con nuestras acciones. O sea, ¿qué estamos haciendo cuando despertamos y nos bajamos de nuestra cama? O sea, ¿estamos llevando una vida católica solo cuando me conviene o en todo momento? O sea, ¿tenemos presente lo que el Señor hizo por nosotros? ¿O solo en la misa como que nos acordamos medio, nos acordamos y porque esa fuerza es ir a misa? A fuerzas. Es que necesitamos empezar a tener más este conocimiento o este amor, literalmente, que el Señor nos encienda en nuestro corazón con querer llevarlo a los demás. Y esto es lo que hacen estas oraciones, porque mira, te voy a platicar un poquito de mi testimonio personal. Cuando empecé las oraciones, pues para mí, o sea, mi conversión acababa de pasar, ¿no? Entonces, empezar las oraciones, la primera vez que yo las escuché, me movió tanto que hasta tenía ganas de vomitar, de lo fuerte que están las oraciones, de cómo explica cada parte, cada paso, cada cosa que le hicieron a nuestro Señor. Y yo decía, no es posible que aún sabiendo todo lo que nos ha hecho, a veces yo misma soy indiferente con Él. Porque a veces me gana la flojera, la indiferencia. O sea, a veces dentro de mi vida hay momentos en los que yo misma me digo a mí misma, eso no es un acto católico, Sofía. O sea, necesita uno moldear, bueno, que el Señor lo moldee cada día. Y entonces, cuando empiezo estas oraciones, a mí me costaba mucho trabajo ir al Santísimo. O sea, yo era la que iba y 5 minutos me voy. O sea, para mí era muy difícil. Y a partir de que empecé con estas oraciones, el Señor me fue como que regalando el comprender qué era el estar frente a Él. Y hoy en día, esto es una gracia, o sea, no es un mérito mío, es una gracia que hoy en día puedo ir todos los días durante 1 hora cada día. Y yo digo, a ver, yo entraba y me iba aparte hasta atrás, porque no me podía acercar también, pero me iba hasta atrás y contaba el tiempo. Y ahora hay días en donde digo, ¿cómo que ya pasó 1 hora? Me quiero quedar más tiempo. Y esto yo lo vi a raíz de las oraciones, porque el Señor derrama muchas gracias
que nosotros no nos imaginamos, incluso terminando tu año de oración, si decides hacerlo, no puedas como que percibir esos dones y esas gracias que te ha dado, pero en el transcurso de tu vida vas a notarlas, ¿no? Por ejemplo, también a mí me forjó el ir a la Santa Misa de una manera como que gozándola más. O sea, dentro de mí se volvió una etapa a partir de estas oraciones muy sensible, que yo lloraba en todas las misas y yo decía, qué pena que todo el tiempo estoy llorando. Y fue a partir de las oraciones, porque como que me volvió sensible a lo que se estaba viviendo cada momento, porque la Santa Misa es justamente el Señor cuando también entra, cuando está en el huerto de los olivos, luego cuando ya va con la cruz, o sea, la Santa Misa es la pasión. Y entonces como que dentro de mí eran momentos en donde, y aquí murió, y aquí estoy, y todo era como que relacionado por las oraciones. Entonces, qué hermoso, de verdad, qué hermoso es meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y te digo, o sea, yo creo que no hay santo alguno que no haya meditado la pasión. O sea, yo creo que justo profundizar y meterte en ese misterio, porque es un misterio, te acerca tanto a un amor que a veces ni sabes cómo decirle a la gente. O sea, como que a veces quisieras sacudir a la gente y decirle, es que date cuenta, ¿no? Pero luego comprendo que el Señor tuvo paciencia antes de mi conversión. Entonces, como que dices, ok, no queda más que orar por esa persona. Pero sí hay veces en donde dice uno, oh, quisiera sacudirlos y decirles, comprendan, ¿no? Pero bueno, es parte del camino espiritual también comprender que el Señor va obrando poco a poco en las personas, porque digo, si a mí me hubiera enseñado de golpe lo que iba a vivir en estos años de conversión, yo creo que hubiera dicho, yo no puedo, ¿no? O sea, Señor, yo no puedo con eso. Entonces como que lo va mostrando poco a poquito para que pueda uno irlo como que comprendiendo y entendiendo. Así es, nuestro Señor que conoce nuestros corazones justamente sabe en qué momento puede llegar, en qué momento darnos la gracia de recibirlo y pues es cierto, no todos lo van a recibir en el mismo momento, pero como bien lo dices, nos encantaría que todos lo hicieran, que llevaran esta vida de gozo, porque estando en el mundo no tienes nada, o sea, estás vacío, pero cuando estás cerca de Dios estás plenamente lleno, así como Santa Brígida que se vistió con un costal y una tela de lino en la cabeza y con eso fue mucho más feliz que cuando tenía un castillo. Si pudiéramos comprender el valor de lo que es tener a Dios, no nos importaría nada. Así como dices, no nos importaría ni siquiera las persecuciones, las críticas, lo que sea. Y bueno, a todo esto, bien mencionaste que son 5,480 latigazos. Latigazos. Entonces, solo en la columna, o sea, solo en la columna, ni siquiera como lo que les dieron ya, o sea, esos son como en la columna, pero solo latigazos, o sea, no contando las demás cosas que le hicieron de bofetadas, escupitajos, que también lo voy a leer, esos se las dictó tal cual. ¿Cuántos escupitajos le dieron? Imagínate, cuántos latigazos, cuántas gotas derramó, o sea, entonces ahorita esa parte está, no, que hasta me dan ganas de llorar de solo imaginarlo, es que de verdad, o sea, es impresionante. Sí, y justo se rezan, en el del año se rezan 15 oraciones al día y al término de los 365 días ya reparaste esas 5,480 heridas. O sea, cada oración es una meditación para reparar. Así como Jesucristo reparó en la cruz para redimirnos, así nosotros podemos reparar sus heridas para recibir estas promesas, porque lo que se ata en la tierra será atado en los cielos. Entonces Dios le dio la potestad a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, de darnos oportunidades de atarlas. Entonces tenemos santos, tenemos revelaciones, tenemos la tradición de la Iglesia y pues en la tradición de nuestra Santa Madre la Iglesia aprobó el Papa, como dices, ¿qué Papa me dijiste que aprobó estas oraciones? El Papa Pío IX fue quien aprobó las oraciones. Muy importante también tener en cuenta que tenemos respaldo pues de la Iglesia, ¿no? De nuestra Santa Madre Iglesia, porque pues luego tiende a haber algunas otras oraciones, que no voy a mencionar nombres, pero que ni están aprobadas y que aparte ni siquiera tienen como que, sí, pues esa aprobación, o en cambio acá, o sea, no es la finalidad hacerlas por las promesas, pero el Señor todavía nos regala 21 promesas, o sea, consolamos sus llagas y a cambio nos da unas promesas que ahorita si quieres las leo, que están
Sí. Hermosas, o sea, hermosas. Y parte de esas promesas, pues obviamente es que a veces nosotros estamos como, es que no puedo porque mi familia no se convierte y estoy haciendo la lucha y como bien dices, les digo, por favor, reciban a Dios y no quieren o estoy preocupada porque murió algún familiar y qué pasa con él si está en el purgatorio o tal. Tiene unas promesas con las cuales podemos ayudar incluso a nuestra familia, algo muy importante, por favor, si están pensando en ayudar a su familia y quieren incluirlas en esta promesa, pues es maravilloso porque van a poder interceder. Entonces, es muy importante. Yo les cuento que hace como un año, hace como un año, iba en el tercer mes. Yo me distribuía. ¿Por qué? Porque antes de decirles esto, es que las oraciones las tienes que hacer 365 días continuos, sin detener. Entonces, si te faltó una, tienes que volver a empezar. O sea, si te Sí, o faltó sea, un día. puedes ir en el mes 12 y la truncas y de Y regreso. se te faltó un día, se te olvidó y vas de vuelta. Otra vez vuelves a empezar. Esa es la parte que se podría decir de alguna manera difícil, porque a mí me pasó que en el tercer mes yo distribuía a veces, antes de la Santa Misa me leía 5, después de la Santa Misa otras 5 y a la noche otras 5. Pues, ¿qué me pasó? Que en la noche estaba yo en pleno peregrinaje, para acá, para allá, terminé muy cansada, me fui a dormir y, ¿qué crees? Faltaron 5. Entonces, cuando me dijiste apenas, oye, voy a volver a empezar, te dije, esto lo tenemos que compartir porque vamos a, Sofi va a hacer, mejor dicho, un grupo de Telegram para todos los que quieran entrar y Sofi se va a encargar diariamente de mandarles el recordatorio, las oraciones, meditaciones. Entonces, ahora nos vas a decir, Sofi, ¿cuáles son las promesas de un año? ¿Cuáles son las promesas de 12 años? Y ya después damos la invitación a los grupos. Muy bien. Mira, te cuento las promesas y después les doy algunos consejos que me han comentado que les ha ayudado a las personas que han concluido el año y también algunos testimonios que tengo sobre estas oraciones, que creo que también es algo muy bonito, como que ya tengo cercanía con personas que han tenido pues testimonio acerca de estas oraciones, ¿no? Entonces, para las oraciones justo de un año, como lo dijo Monse, son 15 oraciones y al final la sumada justamente los látigos que recibió nuestro Señor. Y sí, es hacerlas todos los días y no fallar, pero recordemos que si pedimos la gracia, el Señor nos la da, ¿no? Entonces ahorita profundizaré en esa parte, pero las promesas son las siguientes. Dice, la número 1, cualquiera que recite estas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección. O sea, ya desde la 1 dices tú, ¿cómo? O sea, el grado máximo de perfección. 2, 15 días antes de su muerte tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellos. Yo creo que, pues, qué mejor que prepararte de esa manera para la muerte. O sea, que es el encuentro con nuestro Señor. Porque eso es la muerte, o sea, realmente la muerte es la vida, a la vida eterna, ¿no? Lo que deberíamos de estar anhelando cada día, cada día. 3, 15 días antes de su muerte le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape del hambre eterna. Le daré de beber de mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente. 4, libraré del purgatorio a 15 miembros de su familia. Algunos pueden ser del pasado, otros del presente y también del futuro. Pues ahí justo, ¿no? Como lo que decíamos, que a veces nos preocupamos por nuestra familia y si oramos por ellos y todo, pero mira, aquí el Señor te lo promete, que te va a cumplir. A 15 personas, y claro que el Señor va a elegir quiénes son esas 15 personas porque Él mejor que tú sabe quién necesita pues sí, de esta intercesión que nosotros estaríamos haciendo con nuestra oración. Y luego dice, 15 miembros de su familia serán confirmados y preservados en gracia, también del pasado, del presente y del futuro. 15 miembros de su familia se convertirán. Entonces, ahí está, por las conversiones que muchas veces pedimos y le decimos al Señor, por favor, pues aquí literal el Señor puede hacerlo, literal por nuestra intercesión. 7, cualquiera que haya vivido en estado de pecado mortal por 30 años, pero si recita o tiene la intención de recitar estas oraciones devotamente, aquí está el devotamente, no de que, no, sino devotamente, yo el Señor le perdonaré todos sus pecados. No, qué bonito.
Si ha vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida y está por morir, sin que la persona tenga el conocimiento que está por morir próximamente, prolongaré su existencia para que se confiese bien. Entonces, es que literalmente es alimento para nuestra vida eterna. Es alimento para nuestra vida eterna. 9. Obtendrá todo lo que pida a Dios y la Santísima Virgen. 10. En cualquier parte donde esté diciendo las oraciones o donde se digan, Dios estará presente con su gracia. Entonces, desde ahí ya te está acompañando. O sea, tú estás acompañando al Señor 365 días y Él te está acompañando mientras lo acompañas. O sea, ¡qué bonito! 11. Todo aquel que enseñe estas oraciones a los demás ganará incalculables méritos y su gloria será mayor en el cielo. 12. Por cada vez que se reciten estas oraciones, se ganarán 100 días de indulgencia. 13. Será liberado de la muerte eterna, no se condenará. 14. Goza de la promesa de que será contado entre los bienaventurados del cielo. 15. Lo defenderé contra las tentaciones del mal. O sea, muchas veces creo que a veces nos cuesta justo como que nosotros mismos llevar a cabo esas tentaciones, ¿no? Y el Señor aquí ya te dice, yo seré quien peleará las tentaciones que tengas. O sea, en ese momento acude a mí y yo me encargaré de darte la fuerza para que sobrelleves esa tentación. 16. Preservaré y guardaré sus 5 sentidos. Yo creo que esta también es algo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, yo tengo 8 de aumento, imagínate. Entonces, como que cada vez que me va aumentando, yo decía, no inventes. Y esta vez que fui, el hermano Juan Francisco me dijo, no te preocupes, no te vas a quedar ciega, porque hiciste las oraciones de Santa Brígida. Yo ni me acordaba de la promesa, y yo, mira, qué bueno saberlo. Ya me despreocupo. Luego, 17, lo preservaré de una muerte repentina, que creo que también es algo que de la nada, pues no sé, o sea, está con ese miedo de que sale y lo atropellan, sale un accidente, pues aquí el Señor te va a cuidar y proteger de una muerte repentina, o sea, entonces, ¿por qué? Porque vas a tener una preparación para la muerte. 18, yo colocaré mi cruz victoriosa ante Él para que venza a sus enemigos, a Satanás. 19. Antes de su muerte, vendré con mi amada madre, la Santísima Virgen Inmaculada. Y ahorita yo les quiero contar un testimonio sobre esa promesa 19. Está muy bonita. 20. Lo recibiré muy complacido y lo conduciré a los gozos eternos. Y habiéndole llevado ahí, le daré de beber de la fuente de mi divinidad, cosa que no haré con los que no hayan recitado mis oraciones. O sea, de esa fuente solo podrán participar quienes reciten devotamente las oraciones de Santa Brígida. Imagínate, qué regalo. Y 21 se le asegura que se colocará junto al supremo coro de los santos ángeles. No, las promesas están hermosas. Sobre la 19, que es la de que la Virgen vendrá, o sea, que vendrán, yo tengo un testimonio porque estoy en un diplomado de teología y pues invité a todos, ¿no? El año pasado. Y entonces una compañera me dijo, sí, yo quiero hacer las oraciones, ¿no? Y dice que cuando las hizo el primer día, ella dijo, caray, estas oraciones las hacían mis papás. Y entonces ella empezó a buscar porque tenían un librito y dijo, son las mismas de Sofi. Y entonces cuando leyó las promesas, ella dijo, cuando murió mi papá, la casa olía a rosas. Pero un olor, dice Sofi, no te imaginas, era un olor que yo decía, ¿de dónde viene? Y entonces cuando ella lee las promesas y se da cuenta que la Virgen María irá al momento de la muerte, ella dice, estas oraciones, o sea, claro que el Señor cumple sus promesas. Entonces, eso es un testimonio que para mí, digo, qué bonito. Y también sobre el número 3, la promesa número 3, que antes de la muerte le dará dará su preciosísimo cuerpo, y también la 2, que es, tendrá el conocimiento perfecto para una contrición de ellos. Una señora también recitó las oraciones, esto me lo contó el padre Jorge, ahí del monasterio, la mamá de una de las monjas hizo sus oraciones de un año. Ya estaba enferma
y al momento de morir, que ella todavía no sabía que iba a morir, pues ella, pum, dice, llévenme a confesar. Pero estando ya enferma, va, se confiesa, recibe el sacratísimo cuerpo de nuestro Señor y antes de que pasaran los 15 días, muere. O sea que se cumplieron tal cual las promesas en esa señora. Entonces, imagínate, o sea, estos son 2 testimonios, hay infinidad de testimonios de personas que pues ya han tenido como que estas cercanías con estas promesas, ¿no? Entonces creo que eso nos da mucho aliento y mucha luz de saber que realmente el Señor cumple su palabra. Ahora, sobre las promesas de 12 años, pues bueno, estas oraciones es como acompañar a nuestra madre en sus 7 dolores, en los 7 dolores que ella pasó. Estas oraciones de verdad que ya se convierten en una oración del día al día. O sea, básicamente pues yo las hago el día al día. Pero las promesas de verdad están hermosas. Pero ojo, no quiero que porque digas, uy, no, yo quiero esa promesa, mejor me voy a las de 12 años. Lo recomendable es hacerlas de un año, acompañar a nuestro Señor, al mismo tiempo forjar ese hábito que te vas haciendo y de esa manera después continuar con las de 12 años. Porque hay personas que dicen, oh, no, pues yo mejor me voy a lo grande, 12 años, y no logran eso. Entonces mejor vayamos, o en dado caso, si ya quieres decir, ¿sabes qué? Me quiero aventar las 2 al mismo tiempo, bueno, está bien, pero ya vas de la mano de las 2, ¿ok? Sí es posible, pero mi recomendación es, vete primero por las de un año y luego continúa las de 12 años. Porque de todas formas, si llegases a morir antes de concluir las de 12 años, el Señor te lo va a tomar en cuenta como si hubieras realizado los 12 años de oración. O sea, no hay que angustiarnos por esa parte. Entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad de las oraciones de 12 años? Es consolar cada gota de sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, que son como 30,000, a ver, ahorita les voy a decir exactamente, 30,708 gotas de sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Y durante esos 12 años lo vamos a acompañar. Por cada gotita, imagínate, cada gotita. A veces nosotros nos cortamos poquito y nos duele muchísimo y la sangre es súper escandalosa y decimos, ¡ay, mentes, me duele! Pues bueno, imagínate, el Señor derramó por nosotros 30,708 gotas de sangre y tú vas a poder como que así, recogerlas. Con tus manitas, haz de cuenta, así las vas a poder recoger. Entonces, bueno, las promesas que tienen estas oraciones están muy fuertes, muy bonitas, pero si dices tú, que es que Señor, no puede ser posible, como eres tan misericordioso, como le decía Santa Faustina, yo no me dejo ganar en generosidad, y aquí no lo demuestra. Mira, para empezar, número 1, el alma que las rece no sufrirá ningún purgatorio. O sea, desde ahí ya dices tú, Señor, yo no necesito más. Me has dado todo, o sea, me has dado todo, pero todavía dices tú, si ahí empezamos, imagínate cómo va a terminar de lo hermoso que es el Señor. Número 2, el alma que las rece será aceptada entre los mártires, como si hubiera derramado su propia sangre por la fe. O sea, ok, tal vez no fuiste mártir en tierra, pero el Señor te va a considerar mártir al momento de morir. Número 3. El alma que las reza puede y debe elegir a otras 3 a quienes Jesús mantendrá luego en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen. ¿Ok? Ahí tú sí eliges 3 personas. Y que no, Señor, yo quiero esta, esta y esta. Muy bien, lo escribes en un papelito y pues el Señor se encargará. 4. Ninguna de las 4 generaciones siguientes al alma que las rece se perderá. O sea, yo creo que esta es la más grande herencia que nosotros podemos dejar. O sea, no es el dinero, no es la casa, no es lo que yo haga con mi trabajo, sino es en la vida espiritual por la salvación de nuestros seres queridos. Eso es. O sea, el Señor te lo está dando en bandeja así literalmente. A ver, deja de angustiarte, ora, consuela, acércate a mí y en cambio toma esto. 5. El alma que las reza será consciente de su muerte un mes antes de que ocurra. Entonces, un mes antes para que ya te vayas preparando de esa manera, ahora sí, de corazón. O sea, de una manera
con corazón contrito, literalmente, ¿no? Entonces, estas son las 5 promesas de las oraciones de 12 años. ¿Cómo se te hacen, Monse? Me parece maravilloso, es un gran negocio, como bien lo dices. Qué mejor oferta que ganarte el cielo y ganarte porque, a ver, muchas personas no saben que en el cielo pues hay niveles de coro celestial donde Dios tiene preparado el coro de las vírgenes, el coro de las mártires, de los mártires, el coro de los vírgenes, mejor dicho, porque hay, o sea, hombres y mujeres. Entonces hay coros celestiales y hay coros que mientras mayor es su pureza, más cercanos están a Dios. Entonces no es solo ganarse el cielo, podemos ganar un lugar muy alto en el cielo. Me parece una oferta maravillosa, extraordinaria. De hecho, ¿cuántas personas meten 12 años de carrera porque pues hicieron la carrera, la maestría, el doctorado? ¿Y de qué les sirve? Eso no se lo llevan a la tumba. A lo mejor hacen dinero, pero pues a lo mejor se los pueden robar también o no saben ni a quién heredárselo. Esta es la mejor herencia, como bien lo dices. Y a ver, hay una cosa, por ejemplo, como dice, tienen que ser rezadas piadosamente. O sea, yo no puedo rezarlas y andar faltándole al respeto a Dios, andar pecando, andar haciendo una vida de locura, porque no habría congruencia y ahí no actúa la gracia, ¿verdad? Justo. Eso es una de las cosas que mencionan las oraciones, que uno no se puede creer más inteligente que Dios al decir, yo las voy a rezar porque ya es mi colchoncito de que ya gané esto, pero yo voy a vivir mi vida lujuriosamente, voy a vivir mi vida derrochando el dinero. Pues no, porque ahí no hay una congruencia. O sea, también la finalidad de estas oraciones es que te transforme el Señor día a día. Entonces, dejas muchos de tus hábitos y de tus vicios porque el Señor te está transformando mientras tú meditas su pasión. Entonces, sí, esto sí es muy importante, o sea, llevar una vida congruente. Tal vez algunos tendrán sus limitaciones de no comprender muchas cosas, pero su intención es llevar una vida congruente. Pero si en cambio ya se les ha dicho que eso no hay que hacerlo y lo siguen haciendo porque creen que con estas oraciones ya se salvaron, pues ahí es como que querer jugar con Dios. O sea, Él lo hace de una forma amorosa y misericordiosa y nosotros hay que corresponderle de esa misma manera. Y la finalidad no es que me voy a ir directo al cielo, no es que me va a poner con los mártires, no es esa, la finalidad es consolarlo, consolar su derramamiento de sangre, consolar sus heridas y acercarme a lo que hizo por mí. Esa es la finalidad de estas oraciones. Que volvemos al mismo, el Señor nos regala esto hermoso, pero, o sea, si no estuvieran estas promesas, aún así lo tendríamos que hacer con ese fervor de querer consolar a nuestro Salvador, básicamente. Así es, y bueno, meditar la pasión, pues ¿quién no derrama lágrimas cuando lee la pasión? Yo cuando empecé las oraciones, sí me sacaron muchas lágrimas. Es muy hermoso porque, como bien lo dices, lo describe de una manera y de hecho, he leído también a la beata Ana Catalina Emery, que es muy parecido, es impresionante. Sí. Entonces, también pues lees la Sagrada Biblia, las Escrituras, y dices, también, guau, o sea, coordina, como bien lo dices, porque a veces hay otras oraciones que como que dices, pues está raro, no coordina, no sé qué, pero estas coordinan y además de que coordinan, pues tienen estas promesas invaluables, porque es un premio enorme el que nos está dando. En esta vida venimos a amar a Dios sobre todas las cosas, a conocerlo y a agradecerle por el don de la vida. Como bien lo dices, Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos. Él ya dio la vida por nosotros. Es lo más mínimo que podemos hacer, es consolar lo que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados. Y además de que es la mejor herencia. Entonces, nos decías al inicio que nos vas a pasar tips para estas oraciones y también si por favor nos vas dando el de cómo es el apostolado, en qué canal lo vas a llevar y si alguien más también puede hacer un apostolado de este estilo. Sí, muy bien. Pues bueno, cuando yo pues empecé con el primer grupo, antes de que se iniciara ya el año de oración,
se las mandé a un amigo y él me dijo, oye, Sofi, yo ya las hice, pero te quiero dar un consejo. Me dijo, yo 3 veces las trunqué. La primera ya iba como en el mes 11, la segunda iba en el mes 9 y la tercera iba en el mes 3. O sea, imagínate, él ya había hecho literalmente más de un año si sumamos esos meses, ¿no? Y dice, ¿y sabes qué? Yo me di cuenta de una cosa, que cuando empecé, yo nunca invité al Señor a que me diera y me acompañara en este año de oración. Me dijo, si tú quieres continuar y poder perseverar en ese año, invita al Señor a que te acompañe y que Santa Brígida interceda por ti. Y yo dije, pues tiene mucho sentido, claro que sí, o sea, Señor, dame la gracia, ¿no? Entonces yo le comenté a los del grupo, ¿saben qué? Encomiéndese al Señor, pídanle la gracia al Señor. Y déjame decirte que en muchas ocasiones, yo ya a punto de dormir sentía así como, ¡tas!, las oraciones. Más de 3 veces me pasó que sentía que me golpeaban en la cabeza las oraciones. Y entonces lo que pasa es que cuando haces una rutina y cambias como que por X o Y motivo la rutina, a veces se te olvidan. Entonces es recomendable hacerlas al despertar. O sea, al despertar hacerlas. Si en dado caso las llegas a hacer en la noche, bueno, si puedes hacerlas, indicado para que no te duermas, casi casi. Porque déjame decirte que todos, y fue muy raro porque coincidía que todos me decían, Sofi, o sea, yo rezo el rosario y si me da sueño y si a veces que cabeceo, pues dice, pero con Santa Brígida me noqueo. ¿Qué tienen estas oraciones que te llega un sueño profundo así de que de la nada? Pues bueno, pues el demonio no quiere que consolemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace? Porque sabe que estas oraciones son súper, de verdad, son muy, muy fuertes hablando espiritualmente, que Él va a hacer lo posible para que tú trunques ese año de oración o los 12 años de oración. Pero no hay nada que la gracia no pueda. Entonces, pedirle la gracia a nuestro Señor Jesucristo, que Santa Brígida interceda por nosotros y ponerlas como en un horario siempre en el día, por la mañana. Si se te dificulta, bueno, busca un horario que sea como que el mismo para que no tengas ese momento en donde cambies tu rutina y entonces ya se te olvidó hacerlas. Y también mi mejor amigo, que está en el monasterio, está haciendo las oraciones ya. De hecho, nos queda 15 días para terminar el segundo grupo de un año, ¿no? Y él las está haciendo y me decía, yo creo que solo una vez he podido hacer las oraciones sin que mi cabeza se vaya a divagar en tanto, ¿no? Y yo le decía, mira, el Señor sabe que lo estás haciendo. Como decía Santa Teresita, si tu cabeza empieza a irse en otra cosa, recordar que entonces tu momento, como tu angustia está ahí. Entonces, pedirle al Señor que te ayude en esa angustia y que te vuelva a regresar a la oración. Y Conchita, justamente en este libro de Amor Activo, el Señor le dicta algo que se me hace muy interesante, que es la oración de distracción. Se los voy a leer porque esto yo se lo comenté a mi mejor amigo, le dije, ¿sabes qué? Agarra el libro de Amor Activo, página 180, no te voy a decir nada, tú medítalo. Después de lo que me dijiste, medítalo. Y dice el Señor así, dice, existe otra oración de distracción en la cual se necesita toda la fuerza. Diré, de la virtud sublime de la paciencia. Aquí tiene que desplegar esta virtud toda su actividad, porque la paciencia, hija mía, es activa y trabaja más que otras muchas virtudes. Consiste esta oración en una cadena no interrumpida de locas y tontas imaginaciones, de recuerdos olvidados y pasados, y de ilusiones, forjamientos venideros. Con este mundo de inútiles pensamientos y aún de otros que tú no conoces de impureza, lucha la pobre alma que en tal red se ve metida. A cada momento que vuelve en sí, se reconcentra. Pues es lo que nos pasa, ¿no? Cuando estamos orando es una lucha. Es una lucha entre la cabeza y entre el mundo, entre las obligaciones que tenemos y el mundo, o sea, y como que nos cuesta mucho, ¿no? Entonces el Señor justo le dice esto a la Beata Concepción, ¿no? Le dice, a cada momento que vuelve en sí, se reencuentra, se apena con esta madeja de distracciones involuntarias, se arrepiente, se recoge con todos sus sentidos y potencias. Y en un abrir y cerrar de ojos, insensiblemente vuelve la divagación a su entendimiento.
continuando esta penosa y abrumadora lucha todo el tiempo que dura esta oración. Regresas y de la nada te volviste a ir. Y luego dice, el alma que persevera en esta clase de oración sin cansarse ni abandonarla, se hace se hace acreedora a un gran premio. Solo en la paciencia está su remedio y no en ninguna otra cosa. Los efectos que deja esta oración tampoco son perceptibles para el alma que la practica y sin embargo son gracias de mucho precio y valor. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Él conoce que nuestra cabeza se va y regresa, se va y regresa. Entonces, ¿qué dice? Lucha con paciencia. Pues en estas oraciones, si tú te vas, porque constan más o menos de 35 minutos la oración de un año, la oración de 12 años dura 10 minutos, si tú te vas, regresa, recúgete en ti otra vez y entrégale al Señor que pues de verdad lo estás queriendo hacer muy devotamente y muy concentradamente, pero pues que te ganan los impulsos. Entonces aquí el Señor ya en este libro nos está diciendo que pues conoce nuestra debilidad, entonces no hay que angustiarnos en ese sentido de a veces decir, es que quisiera dar más, Señor, quisiera darte más, pero me voy y me siento culpable y me angustio. Ok, déjalo en sus manos, déjalo en sus manos. Y con la paciencia poco a poco vas a poder ir, bueno, el Señor va a ir en ti moldeando eso. Entonces, muy importante eso. Ahora, si llegaras a hacer las oraciones y sientes que te estás durmiendo, ok, hay que agarrar nuestros sacramentales como la sal exorcizada, el aceite, te pones aquí en forma de cruz, porque pues sí hay demonios que lo que quieren hacer es dormirte. Entonces, protégete en ese sentido. Pídele al Espíritu Santo antes de iniciar esas oraciones que te iluminen y que te ayuden a esa concentración. Igual a Santa Brígida, pídele la ayuda de que te acompañe en ese camino para ser más consciente y realmente vivir y meditar la pasión. Entonces, esos son unos de los consejos que les podría dar en este año. No se angustien porque dicen, es un año y no puedo fallar un día. A ver, la gracia actúa en nosotros. La gracia actúa en quien se deja que el Señor obre. Entonces, la de un año es más difícil, si lo voy a admitir, es más difícil porque son 35 minutos y como que es más la batalla espiritual, pero no hay nada que pues el Señor no pueda vencer si nosotros permitimos que lo haga. Entonces, sí. Muy bien y recomendable, ideal, rezarlo de rodillas y Frente a un sentado, sí, frente a un crucifijo, porque si lo haces, como bien dices, acostado, pues es muy probable que te quedes dormido. Noqueado quedas en el Padre Nuestro. Sí, no. Y no es muy piadoso, pero bueno, habrá quienes por enfermedad tengan que estar acostados, que es justificable, pero tomen un crucifijo frente a ustedes y récenlas, medítenlas mientras ven el crucifijo, porque es muy difícil no conmoverse con estas oraciones, son muy hermosas, es la pasión completa. Entonces, comprender cuánto sufrió por nosotros, asimilar todo lo que entregó por nosotros, pues es que nos da la gracia también de entender que nuestras batallas son tan pequeñas en comparación a lo que él vivió en la pasión, que hasta recibimos con agradecimiento y con alegría nuestras cruces porque decimos, pues Señor, me las haces muy ligeritas, a pesar de que pues yo estaría en un drama si no conociera tu pasión. Yo diría, ay, ¿por qué me pasa todo esto? Pero en realidad es que cuando sabes todo lo que padeció él, que no tenía pecado, que no tenía por qué hacerlo, que es Dios todopoderoso, que no necesita nada, lo entregó por nosotros porque Él es el amor. Él es el amor y por amor se entregó a nosotros y hay que recibir ese amor y hay que devolver algo, aunque sea pequeñito, para ganar esa vida eterna, ese gran premio. Entonces, a ver, si alguien quiere participar en el apostolado que estás haciendo, ¿qué tiene que hacer? Ok, muy sencillo. Lo primero es unirse a un grupo en Telegram que ya los hice, ya los creé, entonces Monse nos va a ayudar a poner los links ahí, porque hay personas que tal vez ya hicieron las de un año y entonces dice, pues no me animé a las de 12 años, pero bueno, se va a abrir un grupo de un año y de 12 años. Entonces, puedes hacerlo a través de este grupo o por tu cuenta, no hay ningún problema, pero la idea es que
se haga como en grupo, porque mira, yo estoy haciendo las oraciones y al mismo tiempo pido para que las personas que están también haciendo las oraciones puedan perdurar hasta el año. Entonces es como que una ayuda espiritual, se podría decir. Yo estoy también intercediendo por los demás del grupo y ellos están intercediendo por mí. Yo en este grupo en Telegram lo que hago es enviar todos los días la oración, que son las mismas 15 oraciones, pero eso ayuda, porque la gente me decía, no, Sofía, es que yo las había empezado por mi cuenta y se me olvidaba. Y ahora que estoy en el grupo, pues veo el mensaje y me acuerdo, o veo toda la notificación y me acuerdo de hacerlas. Entonces, creo yo, si quieren hacerlo de esta forma, es una gran ayuda estar en un grupo. Entonces, envío todos los días, por ejemplo, día 1, la oración de un santo, la frase de un santo, las oraciones en PDF y también en audio. Se pueden hacer en audio, pero teniendo la conciencia de qué estamos haciendo, que estamos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque sí hay personas que son muy auditivas y al escucharlo se concentran más que leyéndola. Entonces sí se puede, pero teniendo la conciencia de qué estamos haciendo. O sea, no se trata de que lo pongo y yo me pongo a hacer otras cosas y bla, bla, bla. No, conciencia. Entonces, todos los días yo envío a las 5:30 de la mañana porque hay personas que literalmente a esa hora se despiertan las celas. O sea, yo sí conozco a un señor que a esa hora que le llegaba el mensaje él se despertaba y hacía las oraciones. Entonces, pues bueno, yo las mando a esa hora y a cada quien decide a qué hora hacerlas. Entonces, sería elegir el grupo entre 1 año o 12 años. Son 2 links, ahí va a tener cuál es la de 1 año y las de 12 años. Y pues básicamente yo voy a poner todas las instrucciones, los consejos, los tips, porque si, por ejemplo, olvidas hacer la oración, pongamos, del día de hoy, yo me duermo y me despierto a las 3 de la mañana y digo, las oraciones aún se puede hacer y es válido antes de que salga el sol. Entonces voy a explicar ahí todas las instrucciones de cuándo sí es válido, cuándo no. O sea, si algún familiar tuyo tiene un accidente y te vas al hospital y esto se te va ahí, sí te da como, se podría decir como el perdón de poder hacerlo, ¿no? Pero no significa que cada día, ay, se me olvidó y no importa, me va a seguir contando. No, se reiniciaría. Entonces, pues básicamente sería eso, si tú decides unirte al grupo o hacerlo por tu propia cuenta. Básicamente sería eso, para estar en las oraciones, pues. Y la idea es difundirlo, o sea, si tú ya las hiciste, manda este video a alguien más. Si no, y las quieres hacer, también compártelo. No sé, igual te voy a mandar un post, no sé de esa forma cómo podríamos compartirlo, pero ese post ya dice cuándo inician las oraciones, que sería el lunes 3 de junio del año 2024. Y ahí viene también el número, mi número, para que puedan unirse al grupo y todo. Pero bueno, básicamente eso sería para las oraciones. Muy bien, y sería un gran pretexto para ir al Santísimo y rezarlas allí también. Yo ahí las hago, de hecho, yo ahí las hago. Sí, y así acompañas a nuestro Señor presente en el sagrario y además meditando su preciosa pasión. Entonces, pues únanse, por favor, únanse a estas oraciones para que recibamos estas gracias tan importantes, para que podamos ayudar a nuestra familia y por sobre todo para ganar la vida eterna, porque nadie tiene la garantía, pero si vivimos piadosamente, si obedecemos a nuestro Señor, y pues hay promesas como por ejemplo los 9 viernes del Sagrado Corazón de Jesús, aquí está, los 5 sábados del Inmaculado Corazón de María, hay distintas promesas, distintas devociones, y un consejo que dice San José María Escrivá es: no te satures de demasiadas devociones porque no vas a poder hacer una bien. Entonces, si ya estás haciendo ahorita devociones que te implican mucho tiempo, puede que descuides tu medio de santificación, como lo es, por ejemplo, una mamá. Si está descuidando a sus hijos por hacer algo de más, es importante también equilibrar. Ese es un consejo, que equilibren la oración, porque pues el religioso puede estar todo el día orando, ese es su medio de santificación, pero el que está en una vida en el mundo tiene que poder equilibrar. Entonces pueden en la mañanita, antes de ir al trabajo, irse al Santísimo. Si no tienen Santísimo, bueno, en su casa, frente a un crucifijo, frente a un icono, tienen muchas maneras de estar presente a nuestro Señor. Y bueno, recomendación, como bien lo dices, no lo dejen para la noche. Yo las distribuía y las últimas 5 las dejaba para la noche y eso me pasó. Entonces, sí.
Como consejo no la Sí. Sí, así que bien, te agradezco mucho, Sofi, que Dios te bendiga. Quiero agregar una última cosa que está fuertísima y ya para cerrar, porque creo que esto es como el broche de oro para si aún estás pensando en hacerlas o no, para que veas lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió tal cual, ¿no? Y le dice así: sabed, amadas hijas mías, porque esto se lo dijo no solo a Santa Brígida, se lo dijo a 2 santas más. Como los sayones que me prendieron en el huerto de Getsemaní fueron 58. Los ejecutores de la sentencia, 32. Los que me llevaron atados fueron 3. Diéronme 300 puñadas en la boca, cuando me llevaban preso desde el huerto hasta la casa de Anás. Me dieron 7 fuertes empujones. Diéronme 5,600 azotes en la columna. Me escupieron en el rostro 72 veces. Hiciéronme en el cuerpo más de 100 llagas y en la cabeza más de 100 agujeros. Cuando iba al Calvario, caí 3 veces con la cruz a cuestas. Estando clavado en la cruz, tenía la cara tan desfigurada que apenas podía ser conocido. Las gotas de sangre que derramé en mi dolorosa pasión fueron 30,708. Todas las personas que rezaren con devoción los 7 Padre Nuestros, 7 Aves Marías y 7 Glorias, que son justo lo que ya expliqué en las oraciones de 12 años, hasta cumplir el número igual de las gotas de sangre que derramé, les concederé pues las gracias que ya leímos, ¿no? Y entonces luego le dice: quien llevara a esta verídica relación consigo y practicara los rezos expresados, será libre de las tentaciones del demonio y no morirá de mala muerte. Y en el caso donde hubiese dicha relación, no habrá visión alguna ni cosa triste. La mujer que estuviera de parto, trayéndola consigo con fe verdadera, recordando los padecimientos de nuestro Redentor, parirá sin peligro. Y en resumen, todo cristiano que devotamente la llevara en el pecho, le libraré de rayos y contellas, de incendios, ladrones, persecuciones, injusticias, trabajos, tribulaciones y de todo mal pestilente, y en la terrible hora de su muerte intercederé por la salvación de su alma. Entonces, yo creo que este es como el broche de oro para cerrar. Muchísimas gracias, Sofi. Y bueno, a todos ya tienen este llamado, pueden comenzarlo si gustan, o bien pueden descargar de Telegram estas oraciones que les va a dejar Sofi muy amablemente. Pueden imprimirlas también, porque hay a veces que se nos hace un poco más difícil estar leyendo en el celular y las pueden imprimir sin ningún problema. Y ahí en esas oraciones también trae las promesas y por quién fue aprobado, ¿verdad, Sofi? Sí. Ok, buenísimo. Entonces ya tienen tarea, ya pueden empezar si gustan este mismo lunes, o bien pueden empezar cualquier otro día, porque si ven este video y ya van atrasados y dicen, bueno, yo ya empecé después, ¿qué pasa? ¿Se pueden unir después al grupo y nada más terminarían después, o cómo sería? Pues el grupo sí tiene como se podría decir como un candado que solo permite que entren hasta el lunes 3, porque ya la idea es que empecemos todos al mismo tiempo, el lunes 3 de junio. Entonces, igual si me mandan mensaje a mí por separado, podría agregarlos y ya ustedes llevan la cuenta pues desfasada o dependiendo cómo vayan ustedes o adelantada. O también, pues, podría ser buen llamado que si Dios les pone en el corazón comenzar estas oraciones, si ustedes quieren hacer también un grupo y invitar gente, con sus familiares, y como bien lo dices, la oración en comunidad trae mayores gracias, porque nos podemos estar ayudando, incluso así de, a ver, le voy a pedir a mi ángel de la guarda que le recuerde a su ángel de la guarda, y así nos vamos ayudando mutuamente. Qué importante que dices eso, sí tomarlo en cuenta. O sea, si se te viene el nombre de alguien que sabes que se la está haciendo, no te creas que estás loca, porque a mí se me pasó con una amiga que se me vino su nombre ese día y yo dije, ay, no, estoy loca, y no le dije nada malamente, y luego me dijo, no, ese día no la sí, se me hubiera recordado. Entonces, háganle caso si se les viene el nombre de una persona, súper importante. Sí, exacto, si recuerdas a esa persona, pues encomiéndale a tu ángel de la guarda, porque en el mundo espiritual, pues sabemos que tenemos un ángel de la guarda y que él nos puede hacer el favor de ir a llevar ese mensaje. Así que bueno,
Muchísimas gracias, Sofi, por este gran apostolado. Que Dios te bendiga y bueno, ya recibirás tu premio allá en el cielo. No, muchas gracias a ti, Monse, por la invitación y bueno, esperemos que más personas se unan a consolar a nuestro Señor. Así es. Y bueno, que Dios les bendiga a todos, que nuestra Virgen Santísima les acompañe y San José sea su guía siempre. Y bueno, lleven esta semilla de fe, esperanza y caridad a tierra fértil. Dejen un buen comentario o manden este video a quien lo necesite y de esa manera pues podemos llevar este apostolado. Muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga.